nosotros. Ahora yo te invito a que puedas escuchar a Juan Germán Ortiz con la predicación de este día, antes de juzgar a los demás. No le cambies, recuerda que estás en Creyendo lo Imposible. Mateo 7 del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El lobo devoró a la abuelita, se puso el gorro rosa de ella y se metió en la cama. Caperucita Roja, llegando, vio que su abuelita estaba muy cambiada. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo imitando a la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grandota tienes? La abuelita, ya cansada, le dice, ¿a qué viniste? ¿A visitarme o a juzgarme? Déjeme decirle que juzgar es fácil. De hecho, tendríamos que decir que para juzgar no se necesita ser muy inteligente. Es decir, cualquiera puede juzgar a los demás. Sin embargo, cuando nosotros vamos a este pasaje, cuando nosotros nos acercamos a este pasaje, nosotros encontramos que tal pareciera que este pasaje, antes de juzgar, simplemente nosotros debemos ser conscientes de algunas cosas. Y quiero mencionarles tres cosas de las que debemos ser conscientes antes de juzgar a los demás. En primer lugar, antes de juzgar a los demás, debemos ser conscientes del porvenir. Es decir, debemos ser conscientes del futuro. Es decir, debemos ser conscientes de que hay algo en el futuro. Y dirá usted, bueno, yo no le hallo ninguna relación al juzgar y al futuro. Bueno, juzgar y el futuro tienen mucho que ver. Y déjeme aclararle dos cosas. A los que juzgan les espera una silla en su futuro. Y dirá usted, bueno, ¿dónde está eso? Una silla en su futuro. Pues fíjese, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, para que no seáis juzgados. A mí me ha tocado más de una vez estar en un museo que exhibe instrumentos de tortura, y uno se sorprende de la creatividad tan grande que el ser humano tiene a fin de inventar instrumentos para hacer sufrir a los demás. Y la triste realidad es que nosotros también, en nuestra persona, en nuestra casa, tenemos también nuestros instrumentos de tortura, donde nosotros también le apretamos y los huesos empiezan a tronar y a tronar de los demás. Tenemos nuestros instrumentos de tortura. En otras palabras, somos dados a condenar a los demás. Nos resulta tan fácil, tan sencillo, tan simple condenar, emitir una condena en relación de los demás. Es
Es más, tenemos una fábrica. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces estamos afanosos fabricándonos un sillón con la piel de los demás. En la historia ha habido, déjeme decirle que históricamente ha habido personajes que se han hecho sillones con la piel de los demás. ¿Saben ustedes por qué somos dados a juzgar? Porque se nos olvida, somos olvidadizos, tenemos un problema con la memoria, somos amnésicos. Se nos olvida que solamente Dios, solo Dios es el único capacitado para juzgar y nadie más. Se nos dice que en un momento dado los muertos, los grandes, los pequeños van a estar de pie ante Dios y los libros van a ser abiertos. ¿Qué dice Pablo? Que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo. ¿Pero qué tiene que ver el futuro con juzgar? Pues déjeme decirle que la realidad es que nos espera un banquillo, el banquillo de los acusados, en vez de un sillón de juez. Se nos espera con un sillón, pero no de juez, sino simplemente de acusado en nuestro futuro. Déjeme decirle que a los que juzgan les espera un sistema en su porvenir. Es decir, en el porvenir hay un sistema que espera a los que son dados a juzgar. Dice, y con la medida con que medís os será medido. Yo no sé si se va a usar el sistema inglés o se va a usar el sistema métrico decimal, pero lo que sí sé es que el Señor tiene una medida y es la misma medida que nosotros usamos en función de los demás. Podríamos decir que la Biblia nos ve como sembradores, que todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Es decir, sembramos aquí en relación de los demás, en relación de la hija, en relación del hijo, en relación de la esposa, en relación del esposo, en relación de los demás, y entonces allá, en el futuro, vamos a cosechar. A veces no nos damos cuenta, pero la realidad es que cuando nosotros señalamos a alguien y acusamos a alguien, pues sí, es un dedo el que está apuntando a alguien, pero son tres los que nos están apuntando a nosotros. Hay tres dedos en dirección nuestra. Déjeme decirle la segunda cosa que dice el pasaje: antes de juzgar a los demás debemos ser conscientes de la parcialidad. Es que hay una enfermedad que se llama parcialidad y esa nos ha infectado a todos. Es decir, somos parciales. ¿Y cuándo somos parciales? Bueno, somos parciales cuando somos muy severos en juzgar a nuestro prójimo. Debiéramos de cambiarnos de nombre y en vez de llamarnos Juan o Juana, debiéramos de llamarnos Severo o Severa. Porque somos tan severos cuando juzgamos a los demás. Somos implacables. Y el pasaje lo dice. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? De este fulano, déjenme decirle que sencillamente la tranquilidad no la encuentra porque está preocupado en una paja que vio en el ojo de un hermano. No estamos diciendo que no hay paja. No estamos diciendo que no hay hermano. Pero es solamente una paja. Pero eso es juzgado con severidad. Por ejemplo, los fariseos son parciales. Y dirá usted, bueno, ¿en qué son parciales? Son parciales cuando simplemente nomás traen a la mujer adúltera y la ponen a los pies de Jesús y se olvidan de traer al adúltero. ¿Qué pasó con el adúltero? ¿Quién sabe? ¿Y el adúltero dónde está? Pues quién sabe. La verdad es que nadie sabe, nadie supo. Yo creo ni la adúltera sabe dónde está el adúltero. Pero la pura verdad es que sencillamente nomás traen a la adúltera. Y la adúltera está a punto de ser condenada, lapidada en un momento dado por todos aquellos que la consideran digna de muerte. Condenamos los credos, condenamos las creencias y lo más tonto, condenamos el color de la piel.
Yo no puedo entender cómo hay gente que se fija en el color de la piel. Y si es blanco, ojo azul, pelo rubio, entonces tiene un valor. Pero si es prietito, con los pelos parados, y no le hace que no se ponga gel, de todas maneras los tiene parados. ¿Me explico? Tengo un nieto que dice, parados, Tito, parados. Quiere los pelos parados. ¿Me explico? Pues simplemente lo hacemos a un lado. Tenemos que reconocer que Jesús no es solamente tolerante, sino es el Dios de la segunda oportunidad. Y si no, vayan y busquen a la adúltera y pregúntenle. Y la adúltera va a decir que Jesús es el Dios de la segunda oportunidad, porque lo que los fariseos le negaban, Jesús se lo concede. Y tiene la misericordia que los otros le negaban. Jesús se la da. Déjeme decirle que somos parciales cuando somos suaves. Contrariamente a los severos, somos suaves al juzgar a nuestra persona. Es decir, somos duros con los demás y blandos con nosotros mismos. Eso mismo dice Palau, dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Es decir, este amigo es muy severo en ver la paja que está en el ojo de su hermano y él tiene un tablón. ¿Se pueden imaginar en una obra de albañilería un tremendo tablón? Pues se pueden imaginar a alguien con el tablón clavado en el ojo. Pues así anda anda con un tablón, pero es hábil para fijarse en la pajita que está en el ojo de su hermano. Solamente alguien que es completamente imparcial puede juzgar, y ese alguien es Dios. Solo Dios. Solo Dios puede meter la nariz en lo que tú estás haciendo. Solo Dios puede meter su nariz en lo que tú estás haciendo. De ahí más, nadie. Lo único que puede hacer es meter su propia nariz, su nariz en su propia situación, y se acabó. Y no podemos juzgar a los demás. En tercer lugar, antes de juzgar a los demás debemos ser conscientes de lo prioritario, no solo de lo parcial, y no solo del porvenir, no solo de lo parcial, sino también de lo prioritario. Antes de juzgar a los demás es prioritario llenar una condición personal. Aquí se le dice hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Se le dice saca primero. Hay una prioridad, hay algo que tú debes hacer en función de la paja del ojo de tu hermano. Es sacar primero tu propia viga, corregir tu propia situación antes de poder hacer algo en favor de los demás. ¿Saben ustedes que es muy bonito ver llover y no mojarse? Hay otro, me sé otro también, que es muy bonito ver los toros. ¿Desde dónde? Desde la barrera, desde la barrera. Esto quiere decir que simplemente juzgamos aquello en lo que no estamos expuestos. No sé si se han fijado, pero el que juzga está en la barrera, pero es capaz de ver cómo lo está haciendo el otro. Juzgamos en lo que no estamos expuestos. ¿Cómo nos iría? ¿Cómo estaría la situación si nosotros estuviéramos en la situación en que el que lo está haciendo, nosotros estuviéramos en esa misma situación? ¿Por qué juzgamos? Porque creemos que emblanquecemos nuestras faltas cuando señalamos las faltas de los demás. Vamos por la vida así siempre, indicando en relación de los demás, pensando que si se ven las faltas de los demás, las nuestras no se ven, pensando que si se ven las faltas de los demás, las nuestras simplemente no se ven. Hay un pasaje en la Biblia hay un pasaje de un fariseo que habla con Dios y le dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los adúlteros, no soy como los pecadores, es más, dice, no soy ni como este publicano que está aquí. Y ese publicano, ¿qué quería decir? Un hombre deshonesto. ¿Pero qué quería decir? Ese publicano, ¿qué decía? Ese publicano decía: sé propicio a mí que soy pecador. La Biblia nos dice que ese publicano descendió justificado. ¿Saben ustedes que ese fariseo traía un montón de etiquetas?
no sé si conocen a alguien, a una vecina, por ejemplo, que trae sus etiquetas y anda repartiendo etiquetas. Y se acerca y ve a alguien y ¡pum!, le pega una etiqueta en la frente. Y luego ve a alguien aquí y ¡pum!, le pega. Y este perredista, este priista, este político, este ladrón, este deshonesto, este adúltero, y anda con etiquetas. Bueno, hay gente que es especialista en pegar etiquetas. No, este líder de célula no sabe, este es un bruto bien hecho, no, y así se la pasan. Pero ellos están viendo desde la barrera, están viendo llover con un paraguas. Es fácil. Déjenme decirles que el crítico, por no decir árbitro, el crítico sabe silbar, aunque jamás juegue en la cancha. Pero es bueno para silbar. Déjeme decirle el último pensamiento. Antes de juzgar a los demás es prioritaria una compasión personal. Dice que entonces verás bien. Si tú sacas la viga, si tú de veras corriges, te ves a ti mismo y te corriges, entonces tú vas a ser hábil para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo creo que hay necesidad de que el ojo de tu hermano esté libre de la paja, pero no lo vas a poder hacer mientras haya una viga en tu propio ojo. ¿Saben ustedes que la zorra no se ve su cola, pero tiene cola? El único problema es que no se la ve. Frecuentemente cuando voy por ahí oigo, piensa mal y acertarás. Eso como que funciona en los negocios. En los negocios se tiene que pensar mal y generalmente se acierta. Pero ¿sabes lo que decía la Madre Teresa? La Madre Teresa decía, si juzgas a la gente no tienes tiempo de amarla. Si te dedicas a andar criticando a la gente, si te dedicas a andar señalando a la gente, si te dedicas a andar rechazando a la gente, marcando a la gente, no vas a tener tiempo para otra cosa. Y eso lo vemos en el samaritano, que la gente llama el buen samaritano, pero la Biblia no le llama el buen samaritano. El samaritano es un samaritano que simplemente se encuentra uno que ha sido asaltado, maltratado, golpeado por los ladrones. Pasó tan aprisa un sacerdote, y algunos dicen que iba muy aprisa, corre y corre, porque iba a predicar un sermón sobre las misiones al extranjero. Y entonces no tiene tiempo para atender a aquel que está caído. Y pasa un levita, y algunos dicen que iba a presentar un concierto para levantar una ofrenda para las misiones al extranjero, y no tiene tiempo para aquel que está caído. Y pasa el samaritano. Díganme, ¿el samaritano llevaba un rollo de vendas? Porque dice que lo vendó. Pues ¿qué fue lo que hizo? Quitó su túnica y la empezó a romper y la convirtió en vendas y le puso aceite y lo tomó y lo puso en su burro último modelo y lo llevó ¿a dónde? Al mesón. No le dijo, por bruto, ¿a quién se le ocurre andar saliendo a estas horas? ¿Ya ves cómo están las cosas? Y no entiendes. No le recrimina, no lo señala, sino que lo levanta. Es más, saca dinero y lo deja en el mesón. Y deja la indicación, si te falta, no te preocupes, yo te lo pagaré todo. Déjeme decirle que la realidad es que ignoramos. No podemos juzgar porque ignoramos lo que le pasa a una persona. No podemos juzgar a un matrimonio que toda la vida anda agarrado del moco. Yo conozco matrimonios que siempre que me los encuentro, el moco por delante, porque siempre lo traen bien agarrado. Me explico, siempre sí andan peleando y peleando y peleando. Y a veces uno, si se pone listo, va a entender que ni siquiera ellos saben, entienden por qué se están peleando. Y mucho menos uno desde fuera. La verdad es que nosotros ignoramos todos los hechos, lo cual nos incapacita para emitir un juicio en relación de los demás. Un predicador iba muy deprisa para atender una cita
y en una esquina se detuvo para que le dieran grasa, es decir, para que lo bolearan, para que bolearan sus zapatos. Y cuando pensó que estaban terminados, con sorpresa vio que estaban peor que antes. Entonces reprendió duramente al pequeño bolerito, y el muchacho, mirándolo entre lágrimas, le dijo: perdóneme, señor, mi madre murió esta mañana y estoy tratando de ganar un poco de dinero para comprar flores y ponérselas en su ataúd. Entonces el predicador se dio cuenta que lo que había estorbado el trabajo del bolerito eran las lágrimas caídas sobre los zapatos. Y el predicador se decía, si lo hubiera sabido antes, no le hubiera hablado tan bruscamente. Si lo hubiéramos sabido, si lo hubiéramos sabido, si lo hubiéramos sabido. Yo quiero animarles, hermanos, a que nos alejemos de juzgar a los demás. Nadie está autorizado para juzgar a los demás. Yo creo que hace falta que nos comprometamos, no solo con Dios, porque es fácil comprometerse con Dios. Al fin que pues un día me voy a ver con Dios, sí, un día, pero es fácil comprometerse con Dios. Yo creo que lo que es conveniente es que nos comprometamos con los demás, y que antes de juzgar, mejor ayudemos a los demás. Yo no sé si cerca de ti hay alguien que necesita tu ayuda. Yo te voy a pedir que le pongas nombre. Que le pongas nombre. Que le pongas nombre. Y que te comprometas, no solo con Dios, sino con esa persona. De hacer algo por esa persona. De hacerlo ahorita que puedes. Porque va a llegar el momento en que no vas a poder. Y que con la ayuda de Dios, el nombre del Señor pueda ser glorificado. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. Qué difícil es no juzgar y qué difícil es que seamos juzgados. Por eso yo quiero invitarte a que, si has escuchado la predicación de Juan Germán Ortiz, puedas proponer hoy en tu corazón a no juzgar a los demás, que te pongas en sus zapatos. Pero si no sabes cómo hacerlo, si no sabes cómo perdonar, si no sabes cómo decirle a la gente que hay una nueva esperanza, nosotros aquí en Creyendo lo Imposible te podemos ayudar. Quiero decirte que Jesús es la única respuesta. Jesús es el único que puede juzgar tu vida, y Jesús es el único que puede hacer ese milagro en ti. Así es que por eso yo te invito a que tú nos puedas llamar al 55 66 18 76, 55 66 91 63. La voz amiga que te conteste te va a guiar en una oración poderosa para que tú puedas perdonarte. No te juzgues a ti mismo. Deja que el Señor perdone tus pecados y te limpie para que tú puedas vivir una vida diferente.